Ya. Ah, ya la vi, ya la vi. Ya. Ya comenzamos, normal. Comienza, Leslie. Ok, proyectalo, por favor. Ah, ya, jeje. Silencio, te pato. Buenos días a todos. Somos el grupo 5 y vamos a empezar la exposición del resumen general del curso. Como primer punto, vamos a explicar un poco de los stakeholders sobre la participación y gestión de las partes interesadas. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de las partes involucradas en un proyecto o alguna organización, hacemos referencia a cualquiera que pueda afectar el proyecto o verse afectado durante el desarrollo de las actividades que se realizan en un proyecto o dentro de una organización. Las partes involucradas en un proyecto u organización pueden ser externas o internas. En este caso, vamos a explicar detalladamente cada una. En cuanto a los clientes, la palabra cliente también puede ser utilizada como sinónimo de comprador. En este caso, el cliente puede comprar un producto o luego consumirlo, o simplemente comprarlo para que lo pueda disfrutar otra persona. El cliente es el principal foco de atención de cualquier empresa, por lo que todos los planes y las estrategias de marketing deben enfocarse y desarrollarse e implementarse en concordancia con el cliente, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los proveedores son aquellas empresas que abastecen a otras con bienes o servicios necesarios para el correcto funcionamiento del negocio. En este ámbito de los negocios, los administradores o departamentos de adquisiciones deben negociar con sus proveedores los tiempos de entrega, las condiciones de pago para fortalecer las relaciones a largo plazo. Para que la empresa o institución contratante maneje la relación con los proveedores, primero se debe identificar qué tipo de proveedores tenemos, ¿no? En este caso podemos tener internos y externos. Los proveedores internos se refieren a los trabajadores de la empresa que deben entregar un determinado producto o un servicio en un plazo determinado. En cuanto a los proveedores externos, son instituciones o empresas que suministran lo necesario para el funcionamiento adecuado de la empresa. Siguiente, por favor. En cuanto a los empleados, un empleado es la parte involucrada en un contrato laboral que realiza un trabajo a cambio de una remuneración salarial. En ello se diferencia de la otra parte involucrada en el contrato, llámese el empleador, quien proporciona tanto el trabajo como la remuneración económica. Es decir, un empleado es quien desempeña de manera regular una tarea remunerada. Y en cuanto a las relaciones entre empleados y los empleadores, suelen estar establecidas por un contrato. Este puede ser verbal y en su mayoría es un contrato escrito y de mutuo acuerdo, donde ambas partes concuerdan o llegan a un punto de equilibrio para que pueda ser firmado, ¿no? En las entidades del Estado, bueno, el Estado se encarga de velar porque estos contratos con los empleados puedan estar avalados también por algún tipo de sindicatos o gremios que puedan velar por los derechos de estos empleados, ¿no? En cuanto a los inversores, el inversor es aquel individuo o empresa que destina dinero para ser colocado en el mercado financiero de modo que pueda generar. El inversionista también tiene otros objetivos como, aparte de reunir fondos, también buscan generar como un capital de contingencia para futuras
inversiones, ¿no? Que puedan solventar el proyecto a lo largo de su duración. Siguiente, por favor. En cuanto a los organismos públicos, estas son entidades de derecho público con personalidad jurídica y en este caso están dependientes de la administración pública y tienen como objetivo realizar actividades de ejecución o gestión reservada de la administración. También son organismos públicos dependientes o vinculados de la Administración General del Estado. Bueno, sus principales características son velar por velar por la organización, bajo las leyes que están bajo el régimen jurídico del sector público, ¿no? En cuanto a los proyectistas, en un proyecto de construcción se puede decir que el proyectista o el proyecto está se desarrolla conforme al reglamento vigente. También el proyecto en su totalidad o los proyectistas que se encargan de esto tienen que cumplir los documentos que están estipulados dentro del contrato. Siguiente, por favor. En cuanto a los contratistas, bueno, es una de las partes que conforma el contrato. Este contrato de obra es de un tipo de pacto muy utilizado en la contratación pública, pero también forma parte del tráfico jurídico privado. Las dos partes que componen este tipo de contratos son el contratista, que también se le puede llamar comisionario o arrendador, el comité, que también es conocido como dueño o arrendatario. Y en esencial, este contrato de obra es el objeto del mismo, es decir, por lo que, o sea, tiene una finalidad de llevarse a cabo. Si el contratista no recibe el precio pactado durante un tiempo oportuno, tiene derecho a cobrarse a través de bienes, servicios o algún inmueble. Cuando el contratista ha sido seleccionado específicamente por el dueño de la obra o por sus cualidades personales y muere, entonces impidiendo que pueda realizar las funciones normales, ya pasa a ser el alcance pasan o sea, las condiciones de su contrato pasan a ser evaluadas ya por el área legal, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las obligaciones del contratista, las principales obligaciones que tiene el contratista son ejecutar y entregar la obra, responder por efectos o vicios de la obra, responsabilidad de hecho de las personas que contratan para ejecutar la obra, realizar la obra bajo las exigencias pactadas dentro del marco de su contrato, y también deberá aportar los materiales de la calidad que se estipuló en el contrato o que fueran mayores a los que se figuran, ¿no?, en el contrato. También debe entregar la obra en el plazo que se ha previsto en el contrato. Por otro lado, no está obligado a ejecutar la obra por sí mismo, de no ser que haya contratado de forma personal a él o que pueda subcontratar a otras empresas. Siguiente, por favor. Bueno, este es un cuadro más o menos para identificar qué tipo de involucrado es de forma externa, interna. En caso del cliente es del tipo externo y su requerimiento es brindar la calidad de servicio, cumplir con el plazo de entrega. En cuanto a los empleados, son de tipo interno. El requerimiento que ellos esperan es una estabilidad laboral y seguridad laboral. En cuanto a los proveedores, son de tipo externo. Su requerimiento es que les paguen en un tiempo oportuno. En cuanto a los usuarios, son del tipo externo y ellos esperan un servicio de calidad.
en cuanto a la población son externos y lo que quieren es que no exista o que el impacto ambiental sea muy bajo. Y en cuanto al sindicato también es externo y ellos buscan que se les paguen cupos o que se contrate al personal que ellos han designado, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, esta es la matriz de poder e interés que hemos identificado. En cuanto a nivel de poder e influencia, tenemos que el cliente y el usuario final tienen un poder alto porque se busca tenerlos satisfechos. En cuanto al público en general, tiene un poder bajo y su influencia no es mucha tampoco. En cuanto a la población y los manifestantes, sí tienen un interés alto, pero el poder de ellos es bajo. Y en cuanto a los líderes de opinión, representantes y los líderes del gobierno, pues ellos tienen un poder e influencia e interés altos también. Gracias. Buenas tardes con todos, buenas tardes, ingeniero Rubén. Comentar sobre el equilibrio económico. Bueno, la identificación de obra o el proyecto que se escogió para esta actividad fue la construcción de red de alcantarillado y la conexión domiciliaria dentro del distrito de Hualmay, en la provincia de Huaura. Es una entidad la que lo está ejecutando, es EPS Aguas del Norte S.A., el presupuesto es cerca de 200.000 soles, es una administración directa, el residente es Alexis y el inspector de obra es Diego Rivera, que justo es un compañero del grupo. Tiene unos 2 meses días calendario y se debe entregar o se debió entregar en el 25 de marzo del 2022. La ubicación se encuentra a unos 62 metros sobre el nivel del mar, como se mencionó dentro de Huaura. La población urbana que va a ser beneficiada con este proyecto es de 120.000 personas en 1993. Ahora, actualmente, dentro de un estudio está algo de 250, con un crecimiento anual del 3%. Al 2022, las personas beneficiadas con este proyecto estaría llegando casi a las 300.000 personas. ¿Dónde se queda o dónde queda este proyecto? La ubicación de la provincia de Huaura, al norte de Lima, dentro de una de las provincias. La localización del distrito Hualmay está dentro de Lima Norte, justo para la costa, como vemos en la imagen inferior, en la imagen central al costado del distrito de Santa María. Acá se detalla contra los distritos limitantes. La descripción del sistema propuesto es creación de redes de alcantarillado que consta algo de 460 metros lineales de tubería con la generación de 11 buzones y unas 50 conexiones domiciliarias. Esto permitirá tener a 50 familias una conexión domiciliaria directamente hacia el sistema de desagüe. La inversión cumple con diferentes normativas, servicios básicos de primera necesidad y mejorar las condiciones de vida y calidad de servicios. Respecto a un tema muy importante es la disponibilidad de terrenos. Actualmente la inversión en la servidumbre de este paso es hacia un pasaje Otto que queda cerca de esta comunidad, en el cual la descarga de las aguas residuales se desea que sea de forma satisfactoria, dado de que la topografía permite hacer estos puntos de empalme. La modalidad de ejecución es una administración directa y el tiempo para esta pequeña inversión será de 30 días. Bueno, con respecto a los factores administrativos, los stakeholders, está la Municipalidad Distrital de Hualmay, el EPS, que es la contratista, que es mano de obra con maquinarias. A tener en cuenta dentro de este proyecto, durante la ejecución de obra, la municipalidad no se había acordado un contrato directo, ¿no? Por lo cual la formalidad del mismo es que generó una demora de 15 días. Este inspector municipal es que generó esta demora. Entonces, se tenía cierta incertidumbre de la primera valorización de obra que podría afectar el flujo de caja. Respecto a los factores técnicos que tuvo este proyecto, fue en el expediente técnico. Había o se tenía pensado unas 49 conexiones de alcantarillado. Sin embargo, durante la ejecución de obra, como este stakeholder de la municipalidad y tanto el poblador usuario es tan fuerte, es de que manifestaron que no habían sido considerados dentro de esta concepción de este proyecto, por lo cual se generó un adicional donde se hizo una mayor conexión.
Se tuvo que cambiar ciertos trazos, ciertas pendientes para que siga siendo factible el proyecto y lograr beneficiar a todos los pobladores. Y respecto a lo que son las maquinarias, hubieron temas mecánicos, técnicos, dado que el acceso a la zona es bien limitada, por lo cual que no se tienen técnicos locales, se tuvo que ausentar por unos 3 días el trabajo de movimiento de tierras. Así se alteró el cronograma plasmado, el cronograma adjudicado. Los factores externos son el COVID, bueno, factores puntuales, enfermedades hacia los propios trabajadores. Dentro del análisis, no es que haya habido un equilibrio técnico, un equilibrio dentro del expediente a la ejecución. Por lo mismo, es esta generación de estos proyectos muy particulares, que es la factibilidad de agua, hace que no se tenga mucha curva de aprendizaje, por lo cual siempre, o sea, se omite stakeholders muy importantes dentro de estos sistemas, que son la municipalidad, los pobladores. En el tema tampoco hubo un equilibrio dentro de la logística de la municipalidad hacia los requerimientos de obra. No se tenía plasmado este contrato o este sistema contractual en el cual afectaba a la contratista a la primera valorización. En conclusiones respecto a este equilibrio, es que se debería realizar una adecuada planificación teniendo en cuenta a los pobladores dentro de la etapa de diseño, al hacer participar a estos sindicatos o a estos grupos o a estos, ¿cómo decirlo? Grupos líderes de cada vecindario, de cada población, ¿no? Cosa de que esto no afecte durante la construcción, que al fin y al cabo son horas, hombre, que tendrían que ser reconocidas por un diseño mal hecho y al fin y al cabo es el dinero del Estado que es parte de la propia población. Por no tener esta concepción al momento de la ejecución del expediente técnico, se encarece el proyecto durante la ejecución, encarece en costo y en plazo. Se debió definir el trazo correspondiente de la realidad de la red de alcantarillado durante la elaboración del expediente técnico. O sea, se debía tener plasmado la cantidad total de los pobladores que debían ser beneficiados. Se debió contabilizar de manera correcta el tema de las conexiones domiciliarias, sea tanto coordinación con los dirigentes de este lugar, donde cada stakeholder participe desde el inicio del proyecto, incluso la municipalidad, para evitar esta demora o este riesgo de flujo de caja hacia la primera valorización, y se pudo haber evitado una ampliación si es que se hubiese elaborado un expediente técnico con la cantidad o con el mayor tiempo de involucramiento de los stakeholders. Bueno, ahora explicar, ingeniero Gómez, el tema de lecciones aprendidas de la investigación de megaproyectos. ¿Por qué fracasan los megaproyectos? En la toma de decisiones implica una capacidad de negociar en la organización, el equipo de dirección de proyectos más las herramientas que describen la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene que ser basada en equipo, dado que es aprovechar la amplia base de conocimiento de cada miembro del equipo. Y la toma de decisiones a menudo sigue un patrón divergente o convergente. Pautas para la toma de decisiones. Enfocarse en los objetivos perseguidos, estudiar los factores ambientales y fomentar la credibilidad en equipo. En la imagen inferior se presenta el proyecto Puerto Chancay, la amplitud y el alcance que éste debía tener. Luego, también tener en cuenta el sesgo del optimismo. Sucede cuando los ejecutivos son demasiado optimistas, por lo tanto sobreestiman los beneficios y subestiman los costos, y sobre todo en este tipo de proyectos como Puerto Chancay, porque es un proyecto muy particular. La curva de aprendizaje no se hacen proyectos todos los meses y no se hacen proyectos en diferentes entidades. Entonces, normalmente las personas que son contratadas de parte entidad o los altos directivos, parte del contratista, su experiencia es normalmente en otro rubro. Saben gestionar proyectos, sí, pero no gestionar un puerto que tiene diferentes problemáticas. Una representación errónea estratégica es que normalmente son intereses políticos, ¿no? Tratar en que el proyecto se inaugure en qué etapa política, un poco para apropiarse del logro de la gestión, tanto sea del gobernador de turno. Entonces, el gobierno nacional pasa por alto de que no se debería hacer algunos estudios básicos definitivos en este proyecto con la objetividad de poder calzar el inicio hacia su mandato o justo hacia su cierre. El compromiso creciente para administrar y gerenciar el proyecto deben tenerse en cuenta las variables del mismo. Por esto, el sector público busca implementar estandarización de procesos y regular parte de estos con el fin de tener proyectos claros y realizables. El comportamiento en la toma de decisiones del megapuerto de Chancay, ubicado a 80 kilómetros al norte de la capital, dentro del distrito de Huaral,
Es para un poco distribuir la carga que es proveniente de Asia y se construirá un hub en la costa del Pacífico para el intercambio comercial entre América del Sur y Asia-Pacífico. El sesgo del optimismo. El gobierno peruano negocia con empresas extranjeras que llevan a cabo el megaproyecto. Para ellos no hay imposibles y creíbles de cumplir las metas durante el plazo establecido, sin tomar en cuenta los posibles perjuicios que se puedan generar a tal obra de gran magnitud. El Ministerio de Transportes y la empresa Volcan y Terminales Portuarios Chancay permiten la ejecución y operación del megacomplejo proyecto portuario Chancay. La representación era errónea o estrategia tal conocida como engaño. Durante la ejecución de una de las etapas de obra se produjeron ciertos imprevistos, los cuales se han visto relacionados en el ámbito social y en el ambiental. Las críticas ambientales al megapuerto, el humedal en peligro y sobre todo por este tema de construcción, movimiento de tierra, las casas rajadas aledañas en el distrito de Chancay. El compromiso creciente es que esta empresa, Cosco Shipping Port Chancay, Perú, está a cargo del desarrollo de cada una de las actividades, tanto administrativas como técnicas. Es solucionar cada imprevisto que suceda, como el impacto ambiental, las voladuras con dinamita, las cuales generan ciertas fisuras en las viviendas de los sectores aledaños. Gracias. Buenas tardes, profesor. Soy Jordi Príncipe, voy a hablar sobre la administración de contratos de construcción, contratos tradicionales y colaborativos. Siguiente. El contrato se denomina contrato de un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más partes capacitados para ello. Bueno, conocidos como la parte contractual, que se obliga en virtud de ese documento hacia una determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento debe darse de manera simple y bilateral. De otro modo, el contrato se dará roto e inválido. Siguiente, por favor. Bueno, entre los más tradicionales tenemos el suma alzada. Generalmente es uno de los contratos más usados y de los más antiguos. Se acuerda el costo final total de la obra. Entre estos costos deben incluirse los impuestos. Se debe aportar valor a todas las partidas que se agregan en el presupuesto y habrá un valor del total, incluyendo también las partidas que se hayan omitido por error o omisión. En ese caso, se debe tener en cuenta que se debe incluso tener un expediente definido y validado por el contratista, puesto que básicamente él va a asumir gran parte del riesgo. Ese tipo de contratos es el que genera mayores controversias. Luego tenemos el contrato de precios unitarios. Generalmente es cuando no se tiene un expediente cerrado, se realiza a precios unitarios, donde se analizan varias partidas. Se hace una suma en todas las partidas en donde el constructor realiza un análisis de precios unitarios. De esta forma se cobra únicamente cuando se avanzan determinadas partidas o se ejecutan. En este caso, siempre termina prevaleciendo el precio por unidad de obra por delante de las demás cosas. Es muy usado con los subcontratistas o cuando uno se tiene el diseño o ingeniería terminada. Siguiente. Contrato de administración delegada. Se extiende por contrato por administración delegada aquel que se ejecuta por cuenta y riesgo de la entidad que contrata la obra, en el cual el contratista es un delegado representante de aquella. Este tipo de contratos, el contratista recibirá un horario pactado de antemano, sea una suma fija o en proporción del presupuesto o valor real de la obra. Las características son que versa principalmente sobre obras materiales. El contratista actúa por cuenta y riesgo del contratante. El contratista actúa como un delegado representante del contrato. El contratista recibe una remuneración o honorarios. Es como si se le pague por una gestión al contratista en representación de la entidad. Siguiente. El contrato de administración delegada es un contrato atípico en la medida que no está regulada en el Código Civil ni en el Código de Comercio. En todo caso, se entiende de naturaleza civil por sus características. Bueno, tiene dos tipos de grupos de obligaciones. Las propias del contrato de arrendamiento para la confección de una obra material. Siguiente. Ahora, el modelo de construcción Design Build o DB es uno de los más comunes también. El cliente solo contrata a un contratista que desarrolle el diseño. El cliente debe tener claro su requerimiento con el objetivo de evitar variaciones sin alcance. El cliente exige un pago a suma alzada o precios unitarios. En este caso, la unidad de medida puede ser la cantidad de planos aprobados con Final Design. Los aspectos positivos es que se llega a un acuerdo rápido en los cambios y se disminuye el plazo de ejecución.
Hay mayor constructibilidad, dado que se pueden analizar varias opciones de ingeniería y diseño, y se reduce la cantidad de controversias, puesto que se enfocan en especial en las fases tempranas. Aspectos negativos: existe poca aceptación a cambios, mayormente se da diseños conservadores, los costos aumentan, en consecuencia de la baja competitividad. Siguiente. Entre las clases de contratos colaborativos, tenemos el Managing Contractor, Contractor Manager o General Contractor, CMGC, Construction Management at Risk, CMR o CMAR, Engineer Procurement and Construction Management, EPCM o Delivery Partner, contrato de alianza o partnership. Siguiente. Ahora tenemos el IPD, los contratos colaborativos en Yucca Partnering Contracts, pero comúnmente conocidos internacionalmente como Integrated Project Delivery, son claves para reducir el despilfarro de los proyectos, entendiéndose que los despilfarros son aquellos que consumen recursos de tiempo, materiales y humanos, que no solo dañan el proceso de diseño y construcción, sino también su uso posterior activo y obra pública. Siguiente. Tanto el IPD como NEC, New Engineering Contract, son contratos que han sido ampliamente usados generalmente en todas las entidades que han estado bajo acuerdo gobierno a gobierno. Por ejemplo, en el caso de los Juegos de los Panamericanos, los proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que incluso hay paquetes de colegios, hospitales, defensas ribereñas, etc. Los colegios de Bicentenario, Provías con el gobierno de Francia. Son casos en donde se están aplicando el NEC 3 y NEC 4. Básicamente, su plus de este contrato es la simplicidad, flexibilidad del texto del contrato, lo cual facilita una comunicación y relación entre las partes, así como estímulos. Siguiente. Y adicionalmente a ello, el sistema de alertas tempranas, que permiten anticipar cualquier tipo de riesgos y mitigar las controversias que se puedan presentar a futuro. Otro punto importante es que siempre busca el fit for purpose, que es buscar la mejor opción tanto para el cliente, que en este caso viene a ser la entidad. Y bueno, eso del G2G o government to government o gobierno a gobierno, no se limita solamente al ámbito de la construcción, sino que se emplea frecuentemente también en otras industrias, en particular en el sector de defensa para adquisición de servicios y material militar, ¿no? Por ejemplo, si el Perú quisiera importar tanques o aviones de tipo militar. La principal ventaja de los acuerdos G2G es el aprovechamiento de la experiencia del Estado contratista, factor clave cuando se trata de sectores especializados como los megaeventos deportivos. Por ejemplo, el Perú no tenía experiencia en organizar un evento como los Panamericanos, y menos aún en la construcción en tiempos tan cortos, ¿no? Por eso el gobierno inglés e irlandés, con empresas especializadas como Mace, Arup o GLIT, proveyeron este tipo de asistencia técnica básicamente a empresas peruanas, ¿no? En este caso está SACIR, COSAPI, JJC, etc. Siguiente. Otro tipo de contrato colaborativo es el PPC 2000. Su característica destaca es que la elaboración bajo ese estándar de contrato es obligatoria, a diferencia de la experiencia norteamericana. Bajo este modelo de contrato, todas las partes firman un acuerdo multi-part, incentivado en el early involvement de los participantes claves. Es decir, el relacionamiento e integración de las partes es en una etapa temprana del proyecto. Los riesgos pueden ser repartidos entre todo el equipo del proyecto. Además, se utiliza un personaje como facilitador que apoya la creación de la estructura básica y contratos para luego dar soporte al equipo en la ejecución de todo el proyecto. No obstante, no especifica ni adopta las prácticas de Lean Construction y no se manifiesta en el uso del Building Information Modeling o BIM. Por ejemplo, en el NET 4 o NET 3 tienen anexos puntuales y específicos del uso de BIM, incluso en los EPCM, como en el Lab. En la impresión de Jorge Chávez tienen TERS específicamente de requerimiento para BIM para diseño, incluso BIM para construcción. Entonces es algo que se debería o precisar en ese tipo de contratos también. Siguiente, por favor.
Eh, Ahora, como conclusiones y recomendaciones, en la modalidad de contratación DB, el cliente transfiere todo el riesgo al contratista, por lo que se debe considerar a especialistas en construcción y diseño, y como característica de ejecución, se reduce el plazo y en los diseños se eligen mayormente los tradicionales. Los problemas frecuentes en los trabajos de contratos tradicionales es que el interés de cada organización son diferentes debido a que los procesos del proyecto son una serie de operaciones separadas y secuenciales. Los diseños en muchos casos no se ajustan con lo que se debe construir y muchas veces no genera valor para los propietarios. Bueno, ese tipo de contratos tradicionales, como ya hemos visto, esa ingeniería que ya viene acarreando el Perú desde hace mucho tiempo, han llevado a varias sobrecostos de obra y ampliaciones de plazo, incluso casos de corrupción y controversia, ¿no? Presenta serias deficiencias de diseño, dado que varias partes no convergen y finalmente no están alineadas con la construcción 4.0, como puede ser el uso de drones, BIM, IPD, etc. Adicionalmente, se puede evidenciar que los contratos tradicionales de construcción presentan dificultades al momento de asignar la distribución de los riesgos y la atribución de las culpas, puesto que el diseñador propiamente se va a cerrar en que su diseño está listo, o no presenta interferencias, ni incompatibilidades, ni errores de esta ingeniería, y el contratista podría litigar en favor, y eso va a hacer que se, se amplíe incluso la fase de ejecución. Ahora, en otro aspecto, la alianza o IPD es un modelo de contratación más colaborativo, también es el más usual, incluso lo son generalmente en países finlandeses, en Estados Unidos, mediante el cual se busca alinear los intereses comerciales de todos los intervinientes, quienes compartirían el riesgo del proyecto a través de la participación en las ganancias y en las pérdidas. Por ejemplo, en los contratos NEC 3 o NEC 4 hay KPIs por buen desempeño, buenas prácticas, incluso tanto en diseño, construcción o medioambientales, etcétera, que benefician al contratista, lo cual incentiva a mejorar cada una de sus procesos involucrados. Bueno, ingeniero, eso sería todo. Siguiente. Bueno, como últimas palabras, y ahora tal vez Leslie también refuerce, ingeniero, gracias por las clases. Y este es el resumen de los 4 trabajos dentro del curso. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Cuídese. Ya paré de grabar, chicos. Supongo que si lo cierro ya se graba, ¿no? Ah, la que sería F sin caso de perder todo. Tienes que editarlo, papu. Sí. A ver. Sobre todo esa parte donde sale jugando con tu phone, ¿no? ¿Con mi qué? ¿Sabes? Ahí lo Estás envío. jugando con tu celular. Ah, no, está whatsappeando, ¿sabes? Ya. Recording, ¿cómo hago? Lo cierro nomás porque dice recording, creo que sigue grabando, está mal. Ay, no, no lo paraste. Sí, yo lo paré ya, o no sé. Ya, yo No, lo... sigue grabando. Cuando lo cierres